secretos, decisiones muy ambiguas y un carácter mucho más contradictorio de lo que parece. Es que esa es la clave. La figura del héroe noble a menudo es una simplificación. Oculta verdades incómodas. Y Odiseo es el caso de estudio perfecto. Es que su mayor enemigo no eran ni los monstruos ni los dioses. No. Era lo que ocultaba dentro de sí mismo. Ese es el eje de todo. Y para desgranar esa idea, ¿cuál es el plan? ¿Cómo lo vamos a abordar? Pues la propuesta es desvelar 8 secretos fundamentales, 8 momentos o rasgos de su carácter que, si los sumimos, desmontan la estatua del héroe para mostrarnos al hombre real, con todas sus grietas. Es un viaje a su psicología. Me parece un enfoque fascinante. Pues empecemos por el principio. Si te está gustando este viaje por la mitología griega, Te invito a dejar tu like para que el Olimpo siga creciendo. y no olvides suscribirte y activar la campanita para que los dioses te avisen cada vez que publiquemos una nueva historia. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas, incluso antes de que zarpe hacia Troya. Vamos con el primer secreto. Su locura fingida fue una confesión de pánico. La escena es muy famosa. Los reyes griegos van a buscarlo y lo encuentran arando la playa, sembrando sal. Exacto. Y la interpretación habitual es que es su primera gran muestra de ingenio, una estrategia política. Pero si profundizamos un poco, lo que vemos en realidad es pánico. Pánico en estado puro. Miedo a morir. No tanto a la muerte, sino a perderlo todo. Su reino en Ítaca, su esposa Penélope, su hijo recién nacido, Telémaco. Temía, perder su identidad, su mundo. La locura fingida no era una treta, era el reflejo de un terror real a que todo se desmoronara. Pero es un pánico que intenta controlar con su intelecto, lo cual ya nos dice mucho de él. ¿Y cómo se le cae el plan? El momento clave es cuando Palamedes, que desconfía de él, coloca al bebé Telémaco justo delante del árado. Y Odiseo, claro, se detiene para no matar a su propio hijo. Ahí se descubre toda la farsa. Y queda en evidencia delante de todos. Y eso es lo fundamental. A partir de ese instante, la guerra de Troya se convierte para él en una especie de castigo autoimpuesto. Una penitencia por haber intentado huir de su destino de una forma tan cobarde. Ese matiz es muy potente. No es solo que lo descubran, es que esa herida lo acompaña. Y esto me lleva a otra carga que llevó en silencio, una que él mismo ayudó a crear. Pasemos al segundo secreto. El juramento que condenó a Aquiles. Sí, a menudo se olvida esto. Fue Odiseo quien, años antes, insistió en el pacto que obligaba a todos los pretendientes de Helena a luchar por su futuro marido. Él creó la trampa legal que arrastró a toda Grecia a la guerra. Y no solo eso, sabiendo que una profecía decía que sin Aquiles no ganarían, participa activamente en el engaño para llevarlo a la guerra. Lo va a buscar, lo desenmascara cuando estaba oculto vestido de mujer y lo convence, sabiendo perfectamente que otra profecía decía que Aquiles moriría si iba a Troya. Es una decisión de una frialdad absoluta. Pone la victoria por encima de la vida del mayor guerrero de su tiempo. ¿Cómo le afecta esto? Pues la consecuencia es clara. Aquiles murió y Odiseo sobrevivió. Y esa culpa, según sugiere el análisis, lo persigue. El momento más revelador es cuando desciende al inframundo en la Odisea y se encuentra con el espíritu de Aquiles. Sí. Ese encuentro es tremendo. Es que no hay celebración de la gloria ni nada parecido, al contrario. La respuesta de Aquiles es desoladora. Dice algo como: preferiría ser un simple labrador al servicio de otro hombre sin tierra antes que rey de todos los muertos. Es una condena en toda regla. Es como si el fantasma le dijera: tu mundo de gloria y astucia no vale nada aquí. Me arrastraste a la muerte y mira lo que obtuve. Exactamente. Ese encuentro no es casual. Es el eco de una traición, o al menos de una responsabilidad moral, que Odiseo nunca pudo borrar. Es su propia culpa hablándole desde el más allá. Esa brutalidad moral me lleva directa al siguiente punto. La épica tiende a romantizar la victoria, pero ¿qué pasa cuando miras de cerca? Aquí entra el tercer secreto, el saqueo de Troya como lógica de supervivencia. Claro, la caída de Troya no fue una victoria limpia, para nada. Fue un acto de violencia sistemática. Incendios, saqueos, ejecuciones, el reparto de las mujeres como botín. Y Odiseo no fue un mero espectador. Como uno de los líderes, dirigió y participó activamente en ese reparto brutal del sufrimiento. Esto nos revela algo crucial sobre su inteligencia.
¿El qué? Que no estaba guiada por un código moral elevado. Su mente operaba con una lógica fría, utilitaria, de victoria y conveniencia. Su astucia era una herramienta de supervivencia, y como tal, no distinguía entre el bien y el mal, solo entre lo útil y lo inútil. Una inteligencia puramente instrumental, qué escalofrío. Y eso me hace pensar, ¿esa frialdad era solo para el campo de batalla o formaba parte de su psicología más profunda? Buena pregunta. Nos lleva de lleno al siguiente punto, que es quizá de los más reveladores. Cuarto secreto. Disfrutaba manipulando por necesidad de afirmación. El ejemplo del cíclope Polifemo. El más claro. Idea un plan brillante para escapar. Lo emborracha, lo ciega, le dice que su nombre es nadie. Pura genialidad. Pero no se detiene ahí. Y ese es el problema, ¿verdad? Ahí está la clave. Una vez a salvo en su barco, no le basta. Necesita que su enemigo sepa quién lo ha vencido. Así que le grita a la orilla su verdadero nombre. Si alguien te pregunta, dile que fue Odiseo, el de Ítaca. Un acto de arrogancia que provoca la ira de Poseidón, el padre del cíclope, y que es la causa de todos sus males posteriores. ¿Pero por qué lo hace? ¿Es solo un error? Superioridad intelectual. Su ego era tan peligroso como cualquier monstruo. Es curioso. Es el reverso de su primer secreto. Al principio quiso borrar su nombre para evitar el peligro, y aquí lo arriesga todo solo para que su nombre sea recordado. Exacto. Su ego es, a la vez, su mayor motor y su mayor debilidad. Un ego que también afectó a sus hombres, por lo que veo. Se le presenta siempre como un gran líder, pero el siguiente secreto lo pone en duda. Quinto secreto. Sacrificó a sus hombres de forma calculada. El dato es demoledor, sí. De todos los barcos y hombres que salieron de Troya, él regresó solo a Ítaca. Y según esto, no fue del todo casualidad. El material aporta dos ejemplos muy claros. El primero, cuando Circe convierte a parte de su tripulación en cerdos, el texto describe a Odiseo dudando, sopesando sus opciones antes de actuar. Pero el segundo ejemplo es aún más terrible, creo. Mucho más. Cuando le advierten que para volver a casa debe pasar entre Sila y Caribdis. También le dicen que Sila, inevitablemente, devorará a 6 de sus marineros. Y él decide no advertirles. Es de una frialdad casi inhumana. Lo justifica para evitar un pánico que podría hundir el barco, pero ¿y la lealtad a esos 6 hombres? Esa es la cuestión. No fue ignorancia, fue un cálculo deliberado. Aceptó sus muertes como un precio necesario, un daño colateral. Usó la vida de sus hombres como moneda de cambio para su propia supervivencia. El héroe regresó solo, sí, pero ese camino solitario estuvo pavimentado con decisiones como esta. Claro, regresa solo. Y esa soledad, el hecho de no tener a nadie que valide su historia, que dé fe de sus hazañas, debió de ser aterradora. Has dado en el clavo. Esa soledad se convierte en su siguiente gran terror, lo que nos lleva directamente al sexto secreto, el miedo a regresar como un don nadie. Su verdadero temor no era tanto encontrar Ítaca destruida, sino volver y descubrir que había sido olvidado, que ya no era nadie, volver y ser irrelevante. Ah, claro. Eso explica por qué tarda tanto, por qué cada desvío podría ser una forma de posponer ese enfrentamiento con la realidad. Totalmente. Y sobre todo explica su comportamiento al llegar a Ítaca, porque se disfraza de mendigo. No es solo por seguridad. Es para poner a prueba a todo el mundo. Y esto conecta a la perfección con uno de los pilares más románticos del mito, que este análisis desmonta por completo. Vamos con el séptimo secreto. No regresó por amor, sino por necesidad de ser contado. Sí, esto choca con la idea popular. Claro, La versión es que su motor es el amor inquebrantable por Penélope. pero en sus 20 años de ausencia pasó 1 con la hechicera Circe y 7 con la ninfa Calipso. Y no fueron cautiverios en el sentido estricto. Hubo elección, comodidad y, en el caso de Calipso, una oferta increíble, la inmortalidad. La oportunidad de abandonar para siempre el sufrimiento. Y Odiseo lo rechazó. La interpretación romántica es que lo hizo por amor a Penélope. Pero según esto, La razón es mucho más egoísta y a la vez más humana. Lo rechazó no por un amor puro, sino porque una eternidad sin lucha, sin un relato que contar, sin reconocimiento, para él eso era una forma de muerte. ser inmortal pero anónimo. Un destino peor que morir como un héroe. Penélope no era tanto el destino final como el público final. La pieza que necesitaba para que su historia tuviera un cierre y fuera contada. Necesitaba un final para su leyenda, no solo para su viaje.
Es una visión mucho menos romántica, desde luego, pero psicológicamente muy potente. Y nos lleva al último punto, que unifica todo. Octavo secreto. Fue el arquitecto de su propio castigo. La visión tradicional es que fue una víctima del destino, un juguete de los dioses. Pero si unimos todas las piezas, la tesis que emerge es que él mismo construyó su sufrimiento, paso a paso. Provocó a los dioses por orgullo, como vimos con Polifemo. Desoyó las advertencias de los profetas, confió en exceso en su propio ingenio, creyendo que siempre podría encontrar una salida inteligente a cualquier problema moral o divino. Entonces su tragedia no fue la ira de los dioses, sino su propia naturaleza. En gran medida, sí. Poseidón no lo persiguió por un capricho. Fue una consecuencia directa de que Odiseo fue incapaz de controlar su ego. Su mayor tragedia no fue el destino, sino su incapacidad de renunciar a ser él mismo, con toda su brillantez y con toda esa oscuridad. Fue prisionero de su propio personaje. Haciendo un balance, la figura que emerge es radicalmente distinta. Hemos pasado del héroe astuto a un hombre brillante, sí, pero atrapado por su propia inteligencia. Un superviviente capaz de hazañas memorables, pero también de silencios imperdonables y cálculos escalofriantes. Su famoso viaje de regreso a Ítaca, visto así, se transforma. Ya no es solo un viaje por mar, sino una huida constante de las consecuencias de sus actos. De la culpa por Aquiles, del recuerdo de los hombres que sacrificó. Y sobre todo, del pánico a su propia irrelevancia. Por eso su historia nos sigue interpelando. Nos recuerda que la inteligencia sin un anclaje moral no siempre conduce a la redención. A veces simplemente conduce a una profunda soledad. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando. Se sugiere que su mayor tragedia fue la imposibilidad de renunciar a su ego, a su astucia. Lo que nos lleva a una paradoja final para que la piense quien nos escucha. Si Odiseo hubiera sido menos orgulloso, menos calculador, menos hambriento de gloria, ¿habría logrado sobrevivir? ¿O por el contrario, son precisamente esos defectos que le causaron tanto sufrimiento los únicos que, a la vez, garantizaron que su leyenda, y él con ella, perdurara para siempre? ¿Qué deidad del Olimpo te gustaría conocer en un próximo vídeo? ¿Qué mito, secreto o historia te intriga más? Déjalo en los comentarios y quizás la próxima historia sea justo la que has pedido.